Buenas tardes y a propósito, porque aquí se escuchan todas las voces, tenemos contacto también a invitación expresa del abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a él queremos pedirle también su opinión sobre esta iniciativa de Morena, de la diputada Celeste Asensio Ortega, para restringir las acciones de la Suprema Corte de Justicia y separar claramente el ámbito de injerencia en términos de poderes constitucionales de la Corte con respecto a la Cámara de Diputados. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, José Canas, te saludo con gusto y a tu audiencia de Radio Fórmula. Gracias. ¿Cuál es la lectura que haces de esta iniciativa que acabamos de comentar con la diputada Asensio Ortega? Me parece una iniciativa muy desafortunada de parte de la diputada Reina Celeste Asensio Ortega del grupo parlamentario de Morena, porque lo que hace es que sí se aprovecha de la discusión que hubo en el interior de la Suprema Corte para determinar qué es lo que pasa, ya lo habíamos comentado la vez pasada, Pepe, con el tema de la prisión preventiva oficiosa. El punto es que dentro de la exposición de motivos de esta iniciativa que presenta la diputada Asensio, solamente retoma los argumentos que a ella le convienen, porque solamente hace uso de argumentos del ministro Pérez Dayán, de la ministra Loreta Ortiz Hall y de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que son las que se pronunciaron en contra de que la Corte pudiera declarar la inconstitucionalidad de un artículo. Pero aquí el tema es que esos argumentos de alguna forma se fueron dando al interior del debate de la Suprema Corte, porque número uno, la Corte siempre ha reconocido la supremacía constitucional. La Corte jamás dijo que ellos podían declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución. Ninguno lo propuso. Lo que propuso el ministro Luis María Aguilar era que se pudiera inaplicar. Esa era la propuesta. Y sobre eso se dieron todos esos argumentos, pero por ejemplo, me hubiese gustado preguntarle a la diputada Asensio por qué no retomó íntegramente todo el discurso, toda la intervención, todos los razonamientos del ministro presidente Arturo Saldívar, porque ahí hizo una justificación impecable de qué es lo que debe de hacer el Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte, en este tipo de casos. Y por ejemplo, el hecho de que se pudiera solamente reinterpretar este artículo 19 de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, que es el que nos habla del reconocimiento, protección y garantía de nuestros derechos humanos, porque inclusive el ministro Arturo Saldívar comentaba, bueno, ¿y qué va a pasar si el día de mañana el constituyente permanente, este poder reformador de la Constitución, incorpora la tortura, la pena de muerte, los azotes o la esclavitud? Entonces la Corte no va a poder decir nada porque, bueno, como está la Constitución, aunque violen derechos humanos, es constitucional, y ahí es en donde creo que la Corte sí tiene que intervenir, y no se trata de que declare la inconstitucionalidad porque ese no era un tema de la Corte. Ahora lo que pretenden hacer a partir de esta iniciativa, que esperaría yo que realmente la manden a la congeladora legislativa y solamente quede como una de las muchas anécdotas en donde pretenden de alguna forma interferir en las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, a propósito de esta fecha que es 14 de septiembre, que se conmemoran 209 años de los sentimientos de la nación, y obviamente tiene Morelos una participación importante en esta efeméride histórica. Resulta que Morelos es de Valladolid, Michoacán, de donde es la diputada Asensio, y solamente hay una frase que quiero rescatar, Pepe, que dice que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario. Con este tipo de iniciativas, ¿en dónde deja el pensamiento de Morelos para tener realmente tribunales constitucionales que no son para complacer a mayorías políticas, sino para hacer valer la Constitución y sobre todo hacer valer la protección de los derechos humanos? Y es algo que se está perdiendo de vista con esta iniciativa, que solamente está acomodando a su conveniencia las palabras para tratar de quitarle una facultad a nuestra Suprema Corte, y esta facultad sí es importante que la tenga y que la preserve, y que, insisto, la Corte de ninguna manera está por tener la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad o la invalidez de un artículo de la propia Constitución.
Ese es, a tu parecer, lo que está detrás, en el fondo político de esta iniciativa de Morena. Absolutamente, no hay otra forma para mí, de poder interpretar esta iniciativa, porque es en el marco de esta discusión y simplemente pareciera que ellos sí pueden hacer lo que quieran en términos de, inclusive, de aprobar algunas leyes que son evidentemente inconstitucionales. Un ejemplo, el tema de la ampliación del mandato del ministro presidente de 4 a 6 años. Eso era evidentemente inconstitucional y ellos dicen, a nosotros no nos interesa que sea el Poder Judicial el que resuelva y que interprete si eso no es inconstitucional. Y con este tipo de situaciones pareciera que al final le quieren quitar a la Corte la interpretación que ellos puedan hacer sobre situaciones que puedan estar violando la Constitución y el tema de derechos humanos, que aunque aquí lo hacen de una forma muy puntual, en términos de lo que es que la Corte no puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, pero creo que al final todo este juego argumentativo de parte, cuando menos de esta diputada, va en ese sentido, en el de tratar de estarle quitando facultades a la Corte y que además la Corte de ninguna manera tiene facultad actualmente de poder declarar la inconstitucionalidad o la invalidez de un artículo de la Constitución. Eso no está en tela de discusión. De ninguna manera tiene esa facultad la Suprema Corte. Y entonces, ¿por qué incorporar esta prohibición? Y yo creo que ni siquiera quieren que puedan hacer una interpretación aplicando el principio pro persona, es decir, aplicar la norma atendiendo a la más amplia protección de los derechos humanos de las personas. Te agradezco mucho, Francisco Burgoa, por ayudarnos a entender esto que parece complicado, y lo es, sin duda, pero hay que conocerlo, claro. Es un tema indudablemente muy técnico, pero qué bueno que se haya podido escuchar la voz de la diputada Asencio Ortega y también la mía para que la audiencia pueda tener dos posiciones, dos posturas sobre un tema que indudablemente son de estos que debemos de ponerle mucha atención porque seguimos teniendo en juego nuestro Estado constitucional y de derecho. Muchas gracias, Francisco. Un gusto enorme poderte saludar. Te mando un abrazo, Pepe. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. El abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.